Hola, bienvenidos al curso de programación web. Aquí les quiero hacer una introducción con este mapa a lo que es este curso. Podemos ver que se empieza con el tema de PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin es un gestor de base de datos que se utiliza de forma gráfica vía un navegador web, ¿sí? Entonces, cuando vamos a trabajar o a programar web incluyendo base de datos, empezamos con PHP-MyAdmin porque en se hacen algunas operaciones de mucha importancia, como lo es primeramente crear una base de datos. Como podemos ver en el mapa, en esta guía, primero se encuentran las indicaciones y a su vez dentro de las indicaciones existen dos subtemas importantes, que es la creación de una base de datos y crear usuarios, ¿sí? En su momento se va a ver de forma práctica y con más detalle, pero es importante saber que en esta guía, si le damos en este icono que les muestro con el mouse, se amplía una pantalla con más detalle. De hecho, contiene capturas de pantalla para que sea más explícito los pasos y la práctica sea más fácil, ¿sí? Entonces aquí podemos ver paso por paso. Pero para esta grabación simplemente va a ser una reseña de cada uno de estos puntos, pues ya en su momento se verá con más calma y con más tiempo, ¿sí? Entonces, en las indicaciones principalmente es la creación de la base de datos y la creación de usuarios. En otros temas que también son parte de PHP-MyAdmin, también se explica cómo conectar la base de datos. Esto es que ya que una vez se creó la base de datos, para ahora sí que interactuar con esos datos es necesario utilizar un lenguaje de programación que se conecte a las bases de datos. Hay diversos lenguajes de programación, pero para los fines de programación web, el que se va a utilizar en este curso es el lenguaje PHP, ¿sí? Otros temas de importancia que se van a ver durante la parte de PHP-MyAdmin es la explicación de qué son los campos, sobre todo los campos que se van a insertar en cada una de las tablas que van a pertenecer a la base de datos, los tipos de datos que pueden tener cada uno de los campos, la longitud y valores de estos campos, es decir, si el campo nombre lo quieren de 20, pues se puede configurar de 20 caracteres o más o menos. El cotejamiento, esto es importante para definir el idioma en que se van a manejar los datos, es decir, si los datos son en español, es importante manejar el cotejamiento UTF-8 Spanish para que cuando un usuario capture una palabra con la ñ, en la base de datos se guarde como ñ, porque si de otra manera, si tiene otro cotejamiento, se va a guardar otro símbolo que no va a ser la ñ y no va a quedar entendible, ¿sí? También por ahí se van a manejar los atributos de los campos, cómo hacer un campo nulo, predeterminado, lo que es el autoincremento. Esto se ocupa cuando, por ejemplo, en una aplicación web siempre está la tabla de usuarios. Entonces, la tabla de usuarios siempre tiene un ID, ¿sí? O un número de control. Si lo dejamos manual, puede ser que cuando se capture un nuevo usuario repitamos el número de control o el ID de otro usuario que se creó anteriormente. Entonces, desde PHP-MyAdmin se puede configurar con autoincremento, de modo que cada vez que se agregue un nuevo usuario, en automático agarre un número consecutivo y de esta manera nunca se repita. Sí, también se va a explicar lo que son los tipos de llaves: primaria, índice, único y de texto completo, que puede llevar un campo principal de una tabla y que permite conectar con otras tablas. También la parte de comentarios dentro de PHP-MyAdmin, insertar datos en la base, es decir, ya que se creó, como se indica, mejor dicho, como se muestra en las indicaciones, se va a ver cómo insertar datos en la base, primeramente directo en el PHP-MyAdmin, pero esa no es la idea. La idea es que se puedan insertar datos desde cualquier lugar
cualquier usuario desde su computadora que pueda capturar datos y se vean guardados en la base de datos. ¿Cómo se hace esto? Pues en el siguiente tema que les señalo con el mouse es en la parte de qué es un formulario, ¿sí? Miren, si se fijan aquí extendemos y pues están todo el manejo de formularios, desde cómo se crea, los campos de datos, de texto, ahora sí que los diferentes tipos de campos que existen, de datos, de texto, contraseña y de correo electrónico. También los diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer en el formulario, con botones de opción múltiple, casillas de verificación, también se pueden cargar archivos, listas desplegables de datos, un campo multilínea, es decir, para que quepa una buena cantidad de texto, se pueden ocultar campos y finalmente el botón de envío para que cuando el usuario llene, envíe los datos de ese formulario a la base de datos. Esto es lo que se va a ver en esos temas. También podemos, después de que se vea cómo se crea el formulario, el siguiente tema es el envío de la información de un formulario. Es decir, cuando se le da el botón de enviar, que dichos datos se vayan y se guarden de forma correcta en la base de datos, pero para esto hay que configurar ciertos archivos en PHP para que se puedan conectar a la base de datos y se inserten sin ningún problema. Una vez que los datos están en la base de datos, valga la redundancia, el siguiente paso es jugar con esos datos. Jugar con esos datos nos referimos a las operaciones básicas que una aplicación hace con las bases de datos, es decir, ya vimos la parte de cómo que se van a insertar los datos, pero otras operaciones básicas son la de eliminar datos, es decir, que el usuario desde su interfaz web, en un navegador web, puede eliminar datos, actualizar datos y consultar dichos datos desde la base de datos. ¿Sí? Entonces todas las operaciones básicas de base de datos se pueden hacer configurando con PHP-MyAdmin y haciendo conexiones con PHP. Como si se fijan, estoy comentando lo que es el PHP, que se va a manejar mucho para estos fines, por lo que en este curso también se contempla el tema del lenguaje PHP, los requisitos que se necesitan y también parte de la explicación de PHP. Explicación básica para poder entenderla de una manera mejor cuando ya se esté viendo en el manejo de base de datos. Y el otro tema es finalmente es el uso de los diferentes navegadores que se pueden utilizar. Estamos en el caso de este ejemplo estamos viendo lo que es el logo de Chrome, el logo de Firefox, el logo de Internet Explorer, pero hay otros, por ejemplo está el Opera, es decir, la mayoría de los navegadores actuales son compatibles con la programación que vayamos a hacer con PHP y PHP-MyAdmin y MySQL. ¿Sí? Entonces, esta guía se ocupará durante todo el curso. Si se fijan, no solo es la guía de temas, sino que si le damos clic en cada uno de estos temas, podemos ver más a detalle la explicación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en crear base de datos, le doy en el icono de descripción y ya me aparece paso a paso qué hay que hacer para crear una base de datos. ¿Sí? Entonces, este mapa nos será de mucha utilidad en el transcurso de este curso. Espero que les sea de agrado esta breve introducción y yo como sea quedo a su disposición y a la orden para estar trabajando de forma interactiva durante el desarrollo de este curso. Muchas gracias por su atención.